Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros y bueno, pues les damos la bienvenida a su programa ¿Quién lo dice? Y bueno, pues en esta noche, el primer sábado del año 2015, estamos agradecidos con nuestro Dios por tantas y tantas bendiciones que Él nos ha dado, por supuesto, en estos últimos días. Le agradecemos porque usted está en estos momentos sintonizándonos y de la misma manera ya compartiendo el enlace. Le damos las gracias y le pedimos de la misma manera que junte a su familia o junte a las personas que usted pudiera contactar a través del Facebook para que ellos pudieran estar estudiando juntamente con nosotros la bendita palabra de nuestro Dios. En esta hora queremos aprender juntamente con ustedes y vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de que cada uno de nosotros nos concentremos en la bendita palabra del Señor. Y bueno, pues el Facebook de un servidor está abierto, el Facebook de Abel Salinas González, donde usted va a poder hacer sus comentarios y si es posible, al finalizar, si usted gusta contactarnos a través de vía Skype, bueno, pues lo puede hacer y de esa manera pues juntamente estará participando en esta noche también con nuestros hermanos. Bueno, pues Dios le bendiga y vamos a hacer nuestras presentaciones los siguientes hermanos. Muy buenas noches, Dios te bendiga, hermano y amigo que nos acompañas. Y bueno, pues en esta noche nos da bastante gusto estar nuevamente en el primer programa de Quien lo dice aquí en el 2015. Le deseamos de la misma manera un feliz 2015, que Dios le bendiga a usted y a su hermosa familia. Y bueno, pues en esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Y bueno, pues vamos a estar tocando, los Facebook están abiertos para que si usted gusta comentar, puede hacerlo. Este tema va a ser muy interesante y bueno, pues sabemos que quizás van a haber dudas, van a haber comentarios. Bueno, pues los Facebook de nuestro hermano Abel, el de Restaurando, el de un servidor, de nuestros hermanos está abierto para que usted pueda acompañarnos. Dios le bendiga y bueno, pues vamos a poner atención. Bueno, pues ya buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas. Como pues siempre lo decimos, es un gusto estar con ustedes. La verdad, el tema va a ser de mucha importancia, ya que habla acerca de pues la Cena del Señor, un acto de suma importancia para nosotros, ya que en este acto pues hacemos o recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues es un acto de respeto, es un acto que cada uno de nosotros debe de saber qué importancia tiene, y en este caso cuál es el verdadero significado y por qué lo debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Roberto, pues estamos igual aquí listos para aprender y estudiar la palabra de Dios esta noche, y pues que sea la misma palabra la que nos enseñe pues ciertamente lo que es la Cena del Señor. Dios les bendiga. Bueno, pues ya para entrar de lleno, las preguntas que nos pudiéramos hacer en esta noche es ¿por qué hablar de este tema? Yo creo que en realidad pues es un tema no tan solo polémico, sino también un tema de suma importancia, como lo mencionaron cada uno de nuestros hermanos, pero sobre todas las cosas es un tema que ha causado inclusive divisiones dentro del cuerpo de Cristo, y muchas veces también, ¿verdad?, hemos notado que aún los grupos religiosos pues están participando de la Cena del Señor, pero la pregunta es si lo están haciendo correctamente de acuerdo a las Escrituras. Es por esa razón que, como la Biblia nos enseña ya en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, bueno, pues no podemos hablar más allá de lo que está escrito. El apóstol Pablo le menciona a los corintios que bueno, por la causa que él le tenía del amor a ellos, dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de esto nos envanezcamos unos contra otros. También allá en la carta de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 menciona la palabra del Señor que si alguno habla, hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que en esta noche vamos a tratar de apegarnos al texto bíblico y vamos a tratar, por supuesto, el tema de la Cena del Señor. Este es nada más el número 1, es decir, van a haber otros estudios más posteriormente, el siguiente sábado y el siguiente, para que podamos comprender algo más acerca de la Cena del Señor, también qué significa tomar la Cena del Señor indignamente. Y bueno, pues vamos a comenzar en esta noche, no sin antes inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios, y vamos a hacer esta primera oración. Vamos a dejar que nuestro hermano Alex nos dirija en la primera oración y el hermano Roberto en la última oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo Dios, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, una vez más estamos agradecidos porque usted nos ha dado el privilegio de estar en estos momentos para compartir
su santa y divina palabra. Padre, le pedimos que usted sea con el expositor de su palabra, que usted le recuerde lo que él haya estudiado, Padre, para que así cada uno de nosotros pueda entender y atesorar su santa y divina palabra, Padre. Le pedimos de la misma manera por nuestros hermanos que nos acompañan a través del internet, que usted sea con ellos, que usted les bendiga y que usted les siga fortaleciendo como hasta hoy lo ha hecho, Padre. Que usted les dé un oído atento y un corazón dispuesto a hacer lo que dice su palabra, Padre. De la misma manera, pues estamos agradecidos por este año que nos ha dado más de vida, Padre. Le agradecemos porque usted es bueno, porque usted es misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Pero de la misma manera le pedimos por aquellos, Padre, que tienen necesidad, que están pasando alguna tribulación, que usted sea con ellos, Padre. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre hermoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues este tema, quiero decirles, hermanos, que nos lo han sugerido, nos lo han pedido desde el año pasado, lo hemos estado repasando una y otra vez para poder hablar donde la Biblia enseña. Y bueno, pues como lo dije al principio, ¿por qué hablar de este tema? Bueno, pues primero que nada porque es un tema bíblico, y número dos, ¿verdad? Porque el Señor nos da el mandamiento de que tenemos que hacer esto en memoria de Él, es decir, tenemos que participar de este acto que es la Cena del Señor, por supuesto, en memoria, recordándolo a Él. Y bueno, pues ustedes recordarán allá el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde el apóstol Pablo mismo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y bueno, también en el versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y bueno, pues nosotros podemos notar, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los corintios que no solamente esto fue por medio de uno de los apóstoles la enseñanza, sino que Cristo mismo instituye la Cena del Señor. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y luego dice que lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es decir, la Cena del Señor no fue instituida por ningún otro hombre. La Cena del Señor no fue instituida por la iglesia. La Cena del Señor fue instituida por Cristo mismo. Una y otra vez encontramos esto en las Escrituras, y esto lo hacemos en memoria, es decir, para recordarlo a Él. Y bueno, pues hoy hay muchas congregaciones, muchas iglesias que se reúnen, ¿verdad?, en varias partes del mundo. Hablamos de la Iglesia de Cristo, y que cada primer de la semana participan de la Cena del Señor. Sin embargo, vemos otros grupos religiosos que lo hacen cada mes, cada año, cada 3 meses, y bueno, pues también dentro de la Iglesia de Cristo hemos notado que en algunas ocasiones se participa de la Cena del Señor a través de varias copitas individuales, en otras congregaciones a través de una copa, y por supuesto, ¿verdad?, hay inclusive personas que nos están comentando y nos están diciendo que, bueno, pues ellos oran por la copa, después la reparten en copitas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ver si esto es lo que enseña la palabra del Señor. Si no es así, bueno, pues a través de los estudios que vamos a estar teniendo en esta noche y a través de estas semanas consiguientes, bueno, pues vamos a tratar de investigar lo más que podamos a través de las Escrituras, a ver si estas cosas son así. Recuerde, 1 Corintios 4:6, dice: este ejemplo les he presentado entre mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros mismos aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Una de las instrucciones para la iglesia es que no puede pensar más allá de lo que está escrito. También otra de las instrucciones es que el apóstol Pedro mismo nos dice que si alguien va a hablar, tiene que hablar de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a sus sentimientos, sus pensamientos o lo que haya visto, sino de acuerdo a lo que Dios dice a través de su palabra. Y bueno, pues mis hermanos, esto es una parte de la introducción, de lo cual vamos a ver nada más el día de hoy.
digamos, y que vamos a tener mucha tela de dónde cortar en cuanto a la cena del Señor. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado hablar algo acerca de la cena del Señor entre otros grupos religiosos o inclusive dentro de la Iglesia de Cristo, ya que vemos que hay varias vertientes dentro de la Iglesia y que muchas veces por una parte están los que participan con copitas individuales, por otra parte los que están en una sola copa, por otra parte los que oran por la copa y posteriormente la reparten en copitas individuales. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos mencionar cada uno de nosotros? Hermano Alex, vamos a empezar con Alex. Pues es algo que a lo mejor como Iglesia de Cristo debemos de tener o tomarle la importancia necesaria a este tema, ya que, como comentaba nuestro hermano Abel, algo que vemos en las Escrituras es una cosa y lo que ahorita a lo mejor pudieran estar haciendo varios de estos hermanos, pues estar participando de una manera incorrecta, ¿no? A lo mejor pues podemos decir en varias ocasiones, pues no tiene nada de malo, a lo mejor pues se hace por esto, se hace por lo otro, pero ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Como lo decías en un principio, no podemos ir más allá de lo que está escrito, ¿no? La Biblia lo dice claramente, que maldito sea aquel que añada a este libro, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con ello, ya que a lo mejor porque a lo mejor a nosotros se nos hace pequeña la diferencia, se nos hace a lo mejor que algo que es correcto para nosotros, pero ante los ojos de Dios pues no es lo correcto, ¿no? Hay ejemplos, como decimos en el Nuevo Testamento, de cómo participaron los primeros cristianos, y ya que en sí el Nuevo Testamento pues está hecho o fue escrito igual de la misma manera para nosotros, ya que con esto podemos tomar ejemplo de aquellos primeros cristianos, cómo participaron, cómo hicieron las cosas. No podemos estar comentando a lo mejor pues lo que a nosotros mejor nos parezca, porque pues pudiéramos decir, es que no tiene nada de malo, hermano. A lo mejor, como tú lo comentaste, yo también he escuchado, ¿no?, comentarios acerca de que por decir, pues hay quienes oran primero por la copa y después se reparten en copitas. Entonces, pero exactamente qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Es a lo que nos debemos de apegar, más que nada, porque como decíamos, debemos de guardar lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, y no solamente Él, sino lo que también dejaron en este caso ejemplos los apóstoles al participar de la cena. Entonces debemos de hacerlo de la misma manera, no podemos hacerlo como tú lo comentabas cada año, cada mes, sino como lo dice la Escritura, ¿no?, cada primer día de la semana. Bueno, pues estos son uno de los temas, ahorita todavía no tocamos en cuanto a qué día, ¿verdad? Pero sí vamos a estarlo tocando, si es cada primera semana, cada año, cada mes o cada que uno pueda, porque dice la Escritura, todas las veces que comieres de este pan y todas las veces que bebieres de esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces muchas veces se comenta o se dice que pueden ser todas las veces, esto puede ser diario, puede ser cada mes, cada año o cada 3 meses. Entonces otros por lo regular pues lo hacen como lo hacían anteriormente, cada año por la Pascua, porque es la sombra, digamos, de lo que hoy conocemos, ¿verdad? La Pascua es la sombra de la cena del Señor. Y bueno, pues todos estos son los comentarios que podríamos estar mencionando, pero bueno, vamos a ver nuestro hermano Jonathan Iván. Ok, bueno, la cena del Señor, como la palabra del Señor lo dice, ¿no?, es uno de los actos que nuestro Señor Jesucristo vino a plantar, un nuevo mandamiento que nosotros hoy en día como cristianos lo tenemos que llevar, y es un gran mandamiento, pero muchas veces ya este mandamiento lo pasamos a dejar a segundo término o no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Hay personas ahorita en estos tiempos, como decía nuestro hermano Abel, no vamos a tocar cuándo se tiene que tomar la cena del Señor, pero que ya lo están haciendo de una manera pues prácticamente no dándole la importancia que lo pueden hacer cuando ellos quieran. La palabra del Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Muchas veces tomamos de la cena del Señor en verdad sin ni siquiera saber lo que significa la cena del Señor, y podríamos ver muchos grupos religiosos que están teniendo en poco esta
este acto que nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues nos mandó a que hiciéramos. Y podríamos decir muchas cosas, cómo la participan otras personas, pero no es como ellos la participen, sino ahorita nos vamos a enfocar en los textos, como decía nuestro hermano Abel, en el texto, y bueno, vamos a ver por qué nosotros muchas veces hacemos de aquel texto, bueno, pero es que qué tal si esto, hermano, bueno, pero qué tal si lo otro, hermano. Vamos a ver si esos textos son un mandamiento directo, que así se tiene que hacer, o vamos a ver si nosotros le podemos añadir, si la Biblia lo dice, ¿no? Ok, bueno, pues ya vemos a nuestro hermano Johnny, sus comentarios, a ver nuestro hermano Robert en esta noche también, él tiene algo que comentar acerca de la cena del Señor. Hermano Robert. Pues ahorita que estamos acerca del tema, es pues que Dios nos enseña el propósito de ella, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a un acto religioso, ofrecerlo, ¿no? Pero al final Dios nos quería enseñar a través de la cena del Señor eso, ¿no? Sabe, como dicen, no hacer memoria de Él. Entonces, pues estamos aquí listos para aprender y que sea Dios el que nos muestre. Okay. Bueno, pues como ya lo mencionó, ¿algo más? Perdón. Okay. Pues como ya lo mencionamos hace unos momentos, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Es decir, a pesar de que sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, no estuvo en el momento que participaron de la cena del Señor, allá con Mateo, allá con los otros apóstoles como Lucas, como Marcos, digámoslo así, ya que Lucas recopiló toda la información, bueno, pues vemos claramente que el apóstol Pablo dice, él personalmente, dice, yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. Y bueno, ¿qué fue lo que les enseñó a la iglesia del primer siglo allá en Corinto? Bueno, les dice, pues que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hay que entender que, por ejemplo, este era un pan sin levadura, de acuerdo a la Pascua, pues era un pan que es un pan nacimo, era un pan de trigo, y bueno, que se utilizaba también para la Pascua. De este pan utilizó nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos que, bueno, se utilizan a veces dentro de varias congregaciones o varias iglesias panes con levadura. Por otra parte, hay otros que es pan sin levadura, hay otros que lo asan o lo fríen, por así decirlo, con aceite, otros también que les echan sal, y por otra parte hay otros que utilizan galleta. Entonces tenemos que ver nosotros qué es lo que dice la palabra. La palabra del Señor nos enseña que era un pan asimo, es decir, un pan sin levadura, un pan de trigo exclusivamente, y que por supuesto, ¿verdad?, así como el pan es importante, también vemos que el Señor Jesús dice que también tomó una copa en sus manos, dio gracias y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Bueno, pues vamos a notar a través de las Escrituras todo esto. Vemos también grupos religiosos o aún dentro de la iglesia del Señor que se participan con vino tinto, es decir, vino fermentado. Por otra parte hay otros, ¿verdad?, que simple y sencillamente es jugo de uva natural, 100%, exprimen las uvas. Y por otra parte también tenemos otros hermanos que compran cualquier tipo de jugo de uva. Y bueno, pues todas estas cosas son las que vamos a tratar de estar investigando a través de cada uno de los estudios que vamos a tener en esta noche. Pero ¿qué es lo que debemos de saber de la cena del Señor? Bueno, primero que nada vamos a estar estudiando qué es la cena del Señor, ¿sí? También vamos a ver quién la instituyó, cuándo fue instituida, cómo fue instituida, dónde fue instituida y por qué fue instituida. ¿Quiénes pueden participar también de la cena del Señor? Bueno, estos son algunos de los puntos que vamos a estar tocando. Quizás no vamos a tocarlos todos en esta noche, pero sí al menos los de unos 25 o 30 minutos, lo que abarque el estudio, pues vamos a tratar de estudiar y vamos a tratar de comentarlos, mis queridos hermanos. La primera pregunta es, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, pues la cena del Señor, hermanos y hermanas, ustedes que nos están escuchando, pues es un memorial cuyo propósito es recordar la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Es una forma también de acercarnos al Calvario y en unidad con los hermanos recordar tan grande amor que demostró, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos allá en el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dice el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se da cuenta? La Biblia nos enseña claramente que cada vez que participamos de aquel pan y bebemos de esa copa, lo que estamos haciendo es la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo podría mencionar esto, que esto es el Evangelio de Jesucristo. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, y cuando hablamos del Evangelio de Cristo, estamos hablando de que es la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? De Cristo. Y la Biblia nos enseña en 1 Corintios 11:26 que así pues, todas las veces que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor, hermano, es un memorial. Es decir, es algo que nos lleva al pasado y nos hace recordar la muerte y el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es la forma de que Dios nos acerca, no tan solo al Calvario, sino también nos acerca en unidad a los hermanos. Estamos juntos en comunión de acuerdo a la palabra del Señor. También es la comida principal que tenemos con el Hijo de Dios. Hay que tomar en cuenta esto. Es la mayor invitación que tiene el hombre. En pocas palabras, es la comunión con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo menciona allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, dice el apóstol, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Y contestamos, por supuesto que sí, ¿sí? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y contestamos, claro. Entonces, hermanos, cada vez que participamos del pan, estamos participando de la comunión con el cuerpo de Cristo. Dice, es la comunión, en pocas palabras, del cuerpo de Cristo. Cada vez que nosotros partimos de aquel pan, estamos teniendo comunión. Yo con el hermano Johnny, cada vez que yo parto ese pan, estoy teniendo comunión con nuestro hermano Alex, estoy teniendo comunión con el hermano Roberto, siempre y cuando él ya haya partido aquel pan. Mientras no haya partido ese pan y llevado a la boca, pues él todavía no está en comunión con nosotros. Por eso dice el apóstol, el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Cada vez que dejas de congregarte, cada vez que dejas de participar de la cena del Señor, estás dejando de tener en comunión, o ya no estás en comunión con el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante. Nosotros por eso decimos que la iglesia del primer siglo le tomó mucha importancia a la cena del Señor. Por eso cuando decimos que es la cena del Señor, bueno, la cena del Señor es un memorial, es para recordar, es para hacer algo en memoria de alguien. Y como lo dice la Escritura, es para hacerlo en memoria de ¿quién? De Cristo, para recordar la muerte, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Como diría el apóstol Pablo, cada vez o todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Eso es lo que estamos recordando cada vez que participas del pan y bebes de la copa. Recuerda, la sangre, por así decirlo, es vida en nuestro cuerpo. De la misma manera dice la Escritura que la sangre es la comunión. ¿Con qué? O cada vez que bebemos de ese fruto de la vid, dice, es la comunión con la sangre de ¿quién? De Cristo. Tenemos que entender perfectamente que es un mandamiento participar de la cena del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo recalca una y otra vez acerca del sacrificio de Cristo y les hace la pregunta a los corintios y les dice, ¿acaso la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo? Les hace la pregunta. A hoy nos las hace también a nosotros. Y les vuelve a decir, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y contestamos, por supuesto que sí. ¿Qué es entonces la cena del Señor? Es el memorial, pero también es la comida principal que tenemos con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Es la comunión con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo también. Eso es la cena del Señor. Ahora, hermanos, también la pregunta que nos hicimos al principio y que fue contestada, bueno, que ¿quién la instituyó? Bueno, pues fue instituida
por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando estuvo, por supuesto, aquí en la tierra, antes de ser crucificado bajo el antiguo pacto. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo 30. Vamos a ver Mateo 26, 17 al 30. Hermano, si nos puedes ayudar, hermano Alex, con Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo 30. Vamos a darnos cuenta quién instituye, es decir, quién manda observar la cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo 30. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hasta el 30. No. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, bueno, pues vemos la práctica que nuestro Señor Jesucristo nos menciona allá en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 30. Vemos claramente que Jesús mismo instituyó, mandó tomar la cena del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante, que mientras comían, ¿qué es lo que estaban comiendo? Es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros aquí. Ellos estaban participando de la Pascua. Ellos decían, bueno, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les mandó. Dice, no quiero, ¿verdad?, dejar pasar este día sin participar con ustedes de la Pascua, en pocas palabras. Así que les mandó a hacer todo lo que se tenía que hacer ahí en la Pascua. Y bueno, dice la Escritura que mientras comían, tomó Jesús, ¿qué? El pan. Es decir, este pan era un pan acimo, pan que hoy podríamos verlo allá en Jerusalén o en Israel, que es aproximadamente un pan de 30 centímetros, donde es una tortilla plana, y a ellos eso le llaman el pan de la preposición o proposición. Entonces la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo, mientras comían de la Pascua, tomó de ese pan, y dice la Escritura que lo bendijo, lo partió y dio a quienes, a sus discípulos. Vemos claramente que entonces Él toma en sus manos un pan sin levadura, y dice la Escritura que les dijo, les dio el mandamiento: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vemos claramente que en sentido figurado el Señor Jesucristo les dice, bueno, este pan, porque Jesucristo todavía no había muerto. Él estaba instituyendo la cena del Señor en el día precisamente cuando Él estaba participando de la Pascua. Y dice la Escritura que mientras comían de esa Pascua, el Señor Jesús tomó de ese pan, y dice la palabra del Señor que lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. La pregunta es esta: ¿era el cuerpo de Cristo lo que se estaba comiendo? No.
era precisamente el sentido figurado, y el Señor Jesucristo les dijo que deberían de tomar de ese pan porque esto significaba o representaba su cuerpo. Y dice de la misma manera que Él tomó otra vez otra cosa en sus manos. Y dice la palabra del Señor, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿qué fue? Primero vemos que Él tomó el pan, lo bendijo y posteriormente les dijo, tomen, es decir, el mandamiento directo es que tomen de este pan. ¿Por qué? Porque esto es mi cuerpo. Ellos deberían de comer de ese pan porque ese pan representaba su cuerpo. Y dice la palabra del Señor que de la misma manera tomó una copa en sus manos y habiendo dado gracias, fue lo mismo que hizo con el pan, dice, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Qué es lo que dice Mateo? Que una y otra vez tomó un pan, tomó una copa y posteriormente les dijo, coman y beban de ella. ¿Quiénes? Todos. Y luego dice en Mateo capítulo 26, versículo 28, la razón, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos claramente que el Señor toma un pan en sus manos con un significado espiritual y de la misma manera toma una copa en sus manos con otro significado espiritual, y vemos claramente que Él les manda a cada uno de ellos que tomen y coman de ese pan, que toman y beban de lo que contenía esta copa. Y por supuesto que Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Tres cosas materiales con tres significados espirituales. Pero veamos también qué dice Marcos capítulo 14, versículo 22 al versículo 24. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 al versículo 24, dice que mientras comían, primero Mateo nos dice una cosa, y bueno, vamos a corroborar con Marcos, porque recuerden que si alguien habla, debe de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la Escritura que no podemos pensar más allá de ¿qué? De lo que está escrito. Y la Biblia nos enseña en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24, dice que mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y bueno, dice en el versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron ¿de qué? De ella todos. Y la Biblia nos enseña en el versículo 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Vemos claramente que Mateo dijo que Jesucristo les dijo a ellos, les dio el mandamiento a los discípulos que deberían de tomar, deberían de comer este pan, dice, porque es mi cuerpo. Vemos también que Mateo dice que habiendo dado gracias, después de que tomó la copa, les dio y les dijo, beban de ella todos. Y vemos claramente que Marcos nos dice en el versículo 23 que tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, ¿y qué hicieron ellos? Bebieron de ella todos. Primero Mateo nos dice que el mandamiento fue beban de ella todos, y Marcos nos dice que bebieron de ella todos. Y luego dice la palabra, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. También si vemos a Lucas capítulo 22, versículo 19, nos vamos a encontrar que, vuelvo a repetirles, que ellos estaban comiendo de la Pascua, estaban teniendo la comunión, por supuesto, con la Pascua, pero después nuestro Señor Jesucristo vuelve a repetir esas mismas palabras. Recuerden quién fue Lucas. Lucas recopiló información de Mateo, de Marcos y de algunos otros de los apóstoles. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 19, y tomando el pan, dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estamos viendo que Jesús mismo instituye, es decir, manda tomar de la cena del Señor. Tenemos que entender que este mandamiento fue precisamente antes de ser crucificado y fue bajo el Antiguo Testamento. Ese mandamiento no iba a entrar en vigor sino después de su muerte y de su resurrección.
Vemos claramente entonces que Mateo, Marcos y Lucas no se contradicen. Cada uno de estos apóstoles está mencionando que Jesús mismo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio el mandamiento directo que deberían de tomarlo, porque ese es mi cuerpo. Luego, de la misma manera, cada uno de ellos corrobora que utilizó tres cosas materiales con tres significados espirituales. Primero dice la palabra del Señor que tomó un pan y el cual dijo, es que mi cuerpo. Tomó también una copa y dijo, bueno, pues simple y sencillamente tomen de la copa. ¿Por qué? Bebed de ella todos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué es lo que tomó en sus manos? Una copa, pero que contenía fruto de la vid, a la cual lo llamó él su sangre. Y esto lo vamos a ir viendo a través de las Escrituras, pero vamos a ver qué es lo que Dios dice a través de su palabra. Vamos a ver también, hermanos, cuándo y dónde fue instituida. Eso es algo bien importante. Yo no sé si quieran comentar algo acerca de la institución, es decir, ¿quién instituyó la cena del Señor? No fueron los apóstoles, ¿verdad? No fue tampoco algún hombre. La Biblia enseña que fue nuestro Señor Jesucristo. Él mandó y Él ordenó, en pocas palabras, que nosotros hiciéramos este acto para recordarlo a Él, es decir, en memoria de Él. Y cada vez que nosotros tomáramos del pan y bebiéramos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahora, es bien importante también saber cuándo y dónde fue instituida. Eso es algo que nosotros tenemos que saber, es algo que nosotros tenemos que comprender también para poder nosotros entender lo que significa la cena del Señor. ¿Comentarios? Bueno, pues como nuestro hermano Abel lo estaba comentando y la palabra del Señor lo habla, pues en nuestro Señor Jesucristo instituye esta cena para que nosotros, bueno, pues recordemos, ese es el primer punto, recordemos hace miles de años aquel gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y bueno, aquel pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aquel jugo de la vid, la sangre que fue derramada. Y bueno, pues es bien importante, hermanos, que veamos esto, que cuando empezamos a tomar de aquella cena, regresemos al pasado, ¿no? Y como dice la palabra del Señor ahí en Corintios, bueno, también nos examinemos, miremos que no lo hagamos indignamente, y todo esto también para que nosotros veamos en un presente, pero sobre todo para que mucha gente dice, bueno, ¿por qué participan de eso? Muchas veces no sabemos ni por qué participamos de la cena del Señor, o muchas veces, bueno, pues es que dicen que me bauticé, y bueno, pues ya lo tengo que hacer. Todos los que se bautizan lo tienen que hacer. Hermano y hermano, hay que recordar aquel gran sacrificio. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, eso ya va a ser otro tema, ¿verdad? Pero es bien importante que cada uno de nosotros vayamos viendo ahorita cada punto, cada frase que nuestro hermano Abel va diciendo. Porque bueno, no él, sino la palabra del Señor, en los versículos que hemos leído, habla de un pan, habla de una copa, y habla bien importante, como decía, la institución de esta cena no fue cualquier hombre. Muchas veces hoy en las iglesias dicen, bueno, es que el pastor dijo que hiciéramos esto, que sería más agradable para nuestro Dios. Esto no lo instituyó cualquiera, hermanos. Esto lo instituyó Cristo, porque Él quería que le recordáramos. Hoy hasta el 2015 quiere que le sigamos recordando, porque esto fue un mandamiento que Él nos dio a nosotros. Y bueno, pues cuando dice de un pan, a mí me llamó mucho la atención de que hablaba de un pan, de una tortilla que prácticamente en esos tiempos se hacía. Bueno, es bien importante que decían, bueno, lo tomó del pan y lo pasó a sus discípulos, a todos, de aquel mismo pan. Y también... Y ahora ahorita, perdón que te interrumpa, cuando dice partió, la palabra partir que se utiliza ahí no significa que él quebró o partió en dos pedazos, como muchas veces se cree, y que dio por ejemplo, a Roberto y a otro Alex, y que así comieron sus discípulos. No, recordemos que la Pascua era la sombra de lo que fue la cena del Señor, y al Cordero Pascual no se le tenía que quebrar ningún hueso, dice la Escritura. Así es. El pan, en este caso la tortilla, no debería de ser tostada, ¿verdad? No debería ser quebradiza, porque representaba el cuerpo de Cristo. Y para ello la palabra partir quiere decir que Él
tomó un pedazo y de ese pedazo comió y después dio a sus discípulos con ese otro pedazo que quedó. Pero no significa que Él lo partió, es decir, lo agarró, lo partió en dos y luego lo dio. De la misma manera cuando se menciona la palabra repartir. Entonces nosotros vamos a estar estudiando a través de la palabra, vamos a ir paso a paso. Este es el primer estudio solamente de qué es la Cena del Señor, quién la instituyó, y posteriormente vamos a decir por qué Jesús siempre habló de un pan, un fruto de la vid y una sola copa. Es decir, que el Señor siempre habló en Mateo, en Marcos y en Lucas en singular. El Señor nunca habló en plural. Nunca habló a decir estos panes, tampoco mencionó estos frutos de la vid. Él mencionó un fruto de la vid, un pan, y por supuesto también el Señor mencionó una sola copa, que fue la que tomó en sus manos y les dijo, beban de ella todos. ¿Y qué dice Marcos? Bebieron de ella todos. Entonces, la invitación, hermanos y hermanas que nos están escuchando, es precisamente entender lo que la Escritura menciona. Cualquier niño de primaria, cualquier niño de kinder podría entender que una copa es una copa. La palabra copa viene del griego poterión, que significa un vaso para beber. Es decir, puede ser un vaso normal donde se tome precisamente el fruto de la vid, porque la copa debe de contener algo, porque dice que bebieron de ella todos, ¿sí? Pero no la bebieron en sus manos, tomaron en sus manos una copa y de esa copa, lo que contenía la copa, bebieron de ella todos. Y es por eso que Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto, pero en mi sangre, que contenía la sangre de Jesucristo, es decir, en una manera de sentido figurado. Entonces, no sé, hermano. Sí, bueno, pues era lo que yo también, era lo que iba a comentar, porque muchas personas empiezan a decir de eso, ¿no? De, bueno, pues no que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero como el Cordero Pascual. Bueno, pues entonces, ahorita como lo explicó nuestro hermano, bueno, pues es no quebrar, sino partir aquel pan. Y bueno, pues como lo decía nuestro hermano Abel, hay que leer bien la palabra del Señor y ver que cuando dice un pan, una copa, y hay que ver, porque muchas veces criticamos a otras sectas religiosas y decimos, bueno, es que ellos le quitan a su Biblia, le quitan a su Biblia, o ellos le aumentan a su Biblia. Y muchas veces creemos que solamente son ellos, pero muchas veces aún aumentarle nosotros con el pensamiento, al decir, bueno, es que no está mal que yo lo haga así, bueno, es que yo no está mal, el punto es el objetivo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero si el Señor lo dijo de una forma, y como decía nuestro hermano Abel, en los versículos que hemos leído, hemos visto que lo ha dicho en singular, no en plural, y bueno, nos decimos, no hay nada de malo. Bueno, pero ¿por qué hacerlo? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, y por eso queremos ir hasta el Antiguo Testamento para que usted pueda corroborar que, por ejemplo, tanto en la Pascua se tenía que tener un solo cordero por familia. Muchas veces nosotros decimos que de acuerdo a las Escrituras, si la Pascua era la sombra de lo que es la Cena del Señor hoy en día, también de la misma manera se tiene que tener un pan nada más por congregación, no muchos panes. Y de la misma manera, así como es un cuerpo, como es una sangre, es un solo pacto, no son muchos pactos. Así que se tiene que tener una sola copa por congregación. Y tienen que beber de ella todos, porque eso es lo que la Escritura menciona. No hay otras citas más que podrían mencionar para decir que se puede participar de otra manera. La Biblia enseña que una congregación es precisamente lo que menciona la Escritura como en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo una sola familia tenía que comer ¿de qué? De un solo cordero. Entonces podríamos mencionar muchas otras cosas, pero por supuesto eso es a través de la palabra del Señor. Este es el primer estudio que vamos a tener acerca de la Cena del Señor y acerca de, bueno, no solamente qué es la cena, sino también quién la instituye. Pero estos son los puntos que están saliendo a relucir en esta noche. Esperamos, mi hermano y hermana que nos esté escuchando, que usted tenga ya algunos de los comentarios. Estoy seguro que ya
empezaron ustedes a pensar y decir, bueno, quizás lo que estemos haciendo en nuestra congregación, en la iglesia a la cual yo pertenezco, no es correcto o no se está haciendo conforme a las Escrituras? Quizás yo he pasado por alto, me han dicho muchos argumentos, en lo personal, por ejemplo, nos han dado bastantes argumentos, nos han dicho de esto, pero la palabra repartir, allí en el libro de Lucas, que tenían varias copas, no una copa, porque se menciona una copa anterior y posteriormente otra copa. Lo que les estamos comentando es que precisamente recordemos que lo que se estaba comiendo anteriormente era la Pascua, y de esa Pascua el Señor Jesucristo tomó uno de cada uno de los utensilios para mostrar lo que hoy sería la cena del Señor. Hay algunos comentarios unas preguntas que nos hicieron, ¿las hacemos o vamos a dejar que comenten? Bueno, pues primero vamos a decir a nuestro hermano Robert cuáles son sus comentarios hasta este momento. Pues ahorita lo que hemos estado aprendiendo a través de la Cena del Señor, pues uno, como y parte de la Pascua era hacer memoria de quién, o sea, del sacrificio. No, por ejemplo, yo recuerdo, ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, empezamos a leer que Dios instituyó la Pascua con un propósito, ¿no? O sea, que no olvidaran de dónde Dios los había sacado, ¿no? Entonces, pues parte, ejemplo, de la Cena del Señor, pues también pasa lo mismo, ¿no? O sea, ejemplo, Dios les estaba enseñando a sus discípulos que no olvidaran el sacrificio, porque al final todo lo que ahorita estamos viendo, las figuras, pues era parte de lo que iba a pasar. A lo mejor al momento no lo entendían los discípulos, pero posteriormente cuando pues, recordaron que Dios ya les había enseñado eso. Entonces, parte de ello, ejemplo, de las dos preguntas, ¿cuál es uno de los propósitos? Pues es tener presente el sacrificio hasta el día de hoy, o sea, que no se pierda por generación, sino tenerlo presente, y es parte de la Cena del Señor. Y otra, pues ¿quién lo instituyó? Pues sencillamente no fue el hombre, sino fue Dios. Sí. Bueno, pues ahí están los comentarios. De verdad agradecemos a todos nuestros hermanos que ahorita ya estamos participando tanto de una o de otra manera, y vamos a tratar de ver algunas de las preguntas que ya tenemos en estos momentos, y por supuesto tratar de mencionar, como lo dice la Escritura, si alguien habla, alguien comenta, alguien dice, pues tratemos de hacerlo conforme o de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Robert, como comentaba hace unos momentos, él mencionaba que el propósito real cuando se menciona esto, allá en el 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, es recordar, como dice la Escritura, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es decir, el sacrificio, el propósito por el cual vino Cristo a morir por nosotros. Y recordar también que Él les estaba mencionando a los corintios, porque los corintios estaban tomando la cena del Señor como una comida común y corriente, y definitivamente ellos estaban participando de la cena del Señor de una forma indigna o de una forma incorrecta, ya que cada uno, dice, tomaba su propia cena, uno se adelantaba, el otro no, a veces menospreciaban a los que no tenían nada. Por eso Pablo les dice, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? Pues en esto no los alabo. Bueno, hermano Johnny, pues vamos a continuar con las preguntas o comentarios que pudieran tener, no sé. Sí, solamente un comentario. Hace aproximadamente medio mes, yo estaba leyendo en Descubrimientos Cristianos, se llama la página, pues que prácticamente encontraron algunos rollos de papel antiguos donde se encontraba que antiguos cristianos narraban cómo se celebraba la cena del Señor, y en ella también narraban que lo hacían pues de la misma manera, en una copa y con un pan. O sea, desde antes, los cristianos del primer siglo, bueno, pues desde antes lo hacían de esta manera. Quizás ya ahorita en este siglo, en el siglo pasado, se empezaron a corromper, a hacer de una manera diferente por pensamientos de hombre lo de la cena del Señor, pero sabemos que los primeros cristianos pues siguieron participando de la misma manera que instituyó nuestro Señor Jesucristo, y que así lo siguieron los apóstoles. Sí, ahora recordemos que, por ejemplo, lo que comentaba Robert, y a veces, por ejemplo, comentan nuestros hermanos en ocasiones, quien instituyó, pues como lo dijo Robert, fue Dios mismo, y cuando dice la Escritura, si alguno
se cree profeta espiritual, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, capítulo 14, 39 en adelante, dice la palabra del Señor: si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, lo que está escrito, tal y como cual hay mandamientos que son realmente específicos y hay otros que son mandamientos generales, donde nosotros podemos, en este caso, saber cómo poder cumplir ese mandamiento, ya que no fue tan específico o no fue específico Dios para que nosotros pudiéramos cumplir el mandamiento. Y sin embargo, cuando Dios es específico, como cuando Noé, ¿verdad? Noé se le dijo que él tenía que construir una arca o un arca con madera de gofer o madera de acacia. Y él dice la Escritura que tantos codos debería de tener de altura como de anchura, y dice la palabra que Noé hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Es decir, si Dios le ordenó con madera de gofer, imaginen ustedes que él hubiera escogido pino, o que él hubiera escogido a la mejor caoba, porque el arca se iba a ver mejor, se iba a ver más bonita, y en lugar de ponerle ciertos codos de altura, pues él dice: no, pues está demasiado alta, mejor más baja, qué sé yo. Pues entonces no hubiera agradado ¿a quién? A Dios. Nabad y Abiud en el Antiguo Testamento, recordemos que por ofrecerle fuego extraño, dice la Escritura que Dios se enojó y descendió fuego del cielo y los consumió. Hoy también en estos días, dice la palabra del Señor que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, pero también en verdad, es decir, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que ellos crean, lo que ellos piensan, no, de acuerdo a las Escrituras. Y la Biblia nos enseña claramente que la institución, el mandamiento de la cena del Señor fue del mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, y dijo: hagan esto, pero en memoria de mí, para recordarme a mí, tal y como Él lo mandó, así nosotros tenemos que hacerlo. Recuerde usted, Jesús dijo: beban de ella todos. ¿Qué hicieron? Bebieron de ella todos. ¿Quiénes? Sus discípulos. Ahora, de la misma manera, cuando hablamos del pan, dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Es por eso que Pablo les recordaba una y otra vez a los corintios y les decía que el pan que partían es la comunión con el cuerpo de Cristo. Bueno, mis hermanos, ya nada más vamos a contestar la última pregunta en esta noche, y enseguida, pues por supuesto, pasaremos a los comentarios, ¿verdad? Antes de que nuestro hermano Abel, del lado izquierdo hay una ventanita que se llama Social Stream. Si alguien quiere comentar, ahí lo puede hacer para que usted pueda comentar y enseguida salga su comentario de este lado, Social Stream, y bueno, pues ahí pues usted puede dar algún comentario que tenga, o al igual nuestro hermano Abel tiene su Facebook, Abel Salinas, ahí puede hacerle llegar sus comentarios, o al Facebook de Restaurando Juventud o de Iván Salinas. Usted puede mandarnos algún comentario que tenga o alguna pregunta que quiera que le responda. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, mis hermanos y hermanas, es ¿cuándo y dónde fue instituida? Bueno, pues la Cena del Señor fue instituida en el año 33, por supuesto, en el año 33 de Cristo. Recordemos que Jesús tuvo aproximadamente, cuando fue bautizado, la edad de casi por cumplir los 30, dice el libro de Lucas capítulo 4, y dice la palabra del Señor que 3 años duró su ministerio, y por supuesto que en este tiempo de su ministerio fue un jueves en la noche cuando Jesús y los apóstoles estaban reunidos en un aposento alto, y Él la instituyó como recordatorio de lo que estaba próximo a suceder. Es lo que menciona, a unas horas estaba por ser aprendido, por ser entregado, por ser prácticamente juzgado, y dice la palabra del Señor que Él cena con sus discípulos en el día jueves. El día viernes, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es crucificado y es sepultado, y por supuesto el día de reposo, que era el sábado de Israel, pues Él ya estaba en el sepulcro. La Biblia nos enseña que el domingo Él resucita muy de mañana. Entonces fue instituida, y ahora, ya después de que Jesús resucita, ya es un mandamiento, es decir, una obligación que cada cristiano tiene que cumplir, y esto lo vamos a ver cada cuándo y también cómo hacerlo. El libro de Lucas capítulo 22, hermanos, versículo 12, dice la Escritura: entonces Él os mostrará un gran aposento alto,
ya dispuesto, preparad ahí. Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 22:12. En Marcos capítulo 14, versículo 15 dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Y luego dice Mateo 26:18, y Él les dijo, id a la ciudad y a cierto hombre decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Recuerde que Jesús dijo que mientras comía, ¿qué estaban comiendo? De la Pascua anual. Y dice la palabra del Señor que mientras comían, tomó Jesús de ese pan, lo bendijo y después lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Háganlo en memoria de quién, de mí. Después dice que tomó la copa y de la misma manera, después de haber dado gracias, les dijo, beban de ella todos. Yo te pregunto en esta noche, si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿qué hubieras hecho? El Señor Jesucristo estaba diciendo, beban de ella todos. ¿Qué hicieron? Dice Marcos, bebieron de ella todos. Este es el mandamiento de Cristo. ¿Tú crees que no había otras copas en la Pascua? ¿Tú crees que no habían otros panes en la Pascua? ¿Por qué Jesús tuvo que tomar un pan y dar precisamente de ese pan y decirles que ese pan representaba su cuerpo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Es la pregunta. Tiene un solo cuerpo. De la misma manera hablamos de su sangre y de la misma manera hablamos del pacto que fue confirmado con la sangre de Cristo. Un solo pacto, un solo cuerpo y un solo fruto de la vid, la cual representa la sangre de Cristo. En esta noche hemos hablado acerca de la Cena del Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que el primer estudio, que es de la Cena del Señor, usted lo pueda analizar un poco más a la luz de las Escrituras. Y si hay algún comentario, pregunta, usted lo puede hacer en estos momentos. Y lo vamos a considerar si es que no lo podemos responder en esta noche, ya que pudiera ser que haya algunos comentarios o algunas dudas o algunas preguntas que se pudieran hacer que quizás no se pudieran contestar, pero que el próximo estudio, es decir, la próxima semana, en el estudio de la Cena del Señor número 2, estaremos abarcando otro poco más acerca de lo que es la Cena del Señor. Vamos a hacer algunas referencias del Antiguo Testamento de cómo se participaba de la Pascua. También vamos a recordar un poquito de la iglesia primitiva en los primeros siglos, para que usted se dé cuenta que los cristianos del primer siglo, cómo fue que participaron de esta Cena del Señor. ¿Sí? Cómo fue que durante los primeros siglos ellos estuvieron participando de un pan, de un fruto de la vid y de una sola copa. ¿Es importante la forma en que adoramos a Dios? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña que el Señor busca verdaderos adoradores. Recuerde, hay 5 puntos que nos pueden ayudar a nosotros para buscar o identificar a la iglesia que Cristo edificó. Número 1, la forma en que ellos cantan. La Biblia nos enseña que los primeros cristianos cantaron precisamente a capela. También número 2, vemos claramente que la enseñanza o la predicación es exclusivamente de varones desde el púlpito. No se utiliza las mujeres no enseñan desde el púlpito, y menos cuando hay varones. Número 3, tenemos que entender que en la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, la cual Él edificó, la Biblia nos enseña que no se recogen diezmos. Al contrario, la Biblia nos enseña que el Señor manda que cada primera de la semana cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Hablamos, por supuesto, de las ofrendas. Y número 4, recordemos también que la oración de la cual habla la Biblia, la iglesia primitiva, es uno solo habla y los demás guardan silencio y posteriormente se dice el amén. La Biblia nos enseña que los primeros cristianos participaron de esta oración de acuerdo a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 nos dice que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Por qué? Porque si aquel que ocupa el lugar de simple oyente dice que muchas veces no se sabe lo que has dicho, pues ¿cómo dirá el amén de gracias a tu oración si no sabe lo que tú estás diciendo? Cuando se ora todos a la vez, muchas veces no se sabe lo que se está pidiendo realmente a nuestro Dios.
Y número 5, cuando hablamos de la cena del Señor, los primeros cristianos, desde el primer siglo, participaron de un pan, un fruto de la vid y una sola copa por congregación. Dios te bendiga, mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros, esperamos tus comentarios o tus preguntas. Bueno, pues ahí está, hermanos, en verdad son grandes temas que tenemos que hablar, como decían, donde la Biblia habla, y callar donde ella calla. Esperamos sus comentarios, y bueno, pues ha sido de gran bendición en esta noche, Iglesia del Señor. Bueno, pues ahí está, por qué, los motivos, las razones por las cuales tenemos que participar de este grandioso y precioso acto que es la Cena del Señor. Vamos a dar algunos comentarios de allí de Ustream, nuestra hermana Alicia. Bueno, pues ella nos hacía compañía desde muy temprano al empezar. Dice: saludos, hermanos. Bueno, pues saludos a nuestra hermana Alicia Rodríguez hasta su hogar. Saludos a nuestra hermana. Saludos, dice nuestro hermano Juan Rodríguez III, saludos desde Oklahoma. Y bueno, pues él saluda a los del chat. Saludos a nuestro hermano. Ok, también había una pregunta aquí. Nos han agregado. Bueno, pues vamos a ver dice un comentario. Bueno, nuestra hermana Petra Santos Molina dice: ¿qué tan importante es cómo la tomamos, mis hermanos? Hablando de la Cena del Señor. Bueno, pues que ya lo repetimos, mi querida hermana Petra. De verdad, por ejemplo, cuando hablamos de qué tan importante tenemos que hablar donde la Biblia habla, y la Biblia enseña claramente que es de suma importancia, ya que esto, lo que estamos haciendo, dice, lo estamos haciendo en memoria de ¿quién? De Él. Es decir, para recordarlo a Él. Entonces, si nosotros necesitamos recordar a alguien, nosotros necesitamos saber qué es lo que a esta persona le gustaría o le gustaba, o en este caso mandó que nosotros hiciéramos para poder recordarla. Y en este caso la pregunta es: ¿qué fue lo que Cristo ordenó o mandó de una forma tan directa y tan específica en cuanto a la Cena del Señor para que nosotros participáramos de ella? Es bien importante cuándo lo hacemos, pero también cómo lo hacemos, porque cuando lo hacemos, muchas veces decimos nosotros, dice, ¿cuándo participan de la Cena del Señor? Si es en la Pascua, es decir, cada año, es cada semana, es cada mes o cada 3 meses, ¿es importante? Por supuesto que es importante. Si en el Antiguo Testamento cada año para ellos era importante y tenía que hacerse de acuerdo a las instrucciones de Dios, que era el 14 de Nisan o 15, dice, tenía que ser sacrificado el cordero. De la misma manera, la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que participar, tanto es importante el día, también cómo lo hacemos, la forma. Por eso dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir, juicio come y bebe para sí. Es bien importante, no tan solo cuándo, sino cómo, porque si no lo estaremos haciendo de una forma indigna, incorrecta, es decir, no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces le amamos en el Señor, le decimos: Dios le bendiga ricamente, gracias por sus comentarios, sus preguntas, su apoyo siempre que ha tenido para con nosotros en cuanto a que usted comparte muchas veces los estudios. Y yo sé, quiero decirle, yo sé que va a haber muchos argumentos que van a poner en tela de juicio el estudio, pero nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y tenemos que callar donde ella calla. Y si la Biblia no me enseña otra cosa, yo no puedo agregar otra cosa. Yo no puedo pensar más allá de lo que está escrito, porque si esto hiciera, nos estaríamos, como dice el apóstol, envaneciendo unos contra ¿qué? Otros. El problema de la iglesia hoy en día es que cuando
no se apegan a lo escrito, están yéndose y están dividiendo a la iglesia que Cristo edificó. Dios le bendiga. Ahí está, bueno, pues ahí está la respuesta a nuestra hermana. Y bueno, pues esta otra respuesta estoy seguro que va a venir en otro tema, pero bueno, pues vamos a hacerla. Nuestra hermana dice, tiene que ser cada domingo. Eso es lo que dijo Cristo, que fuera cada domingo. Es una pregunta. Okay. Yo creo que es bien importante esto. Recuerde que la Biblia nos enseña por mandamiento directo, ejemplo aprobado o inferencia necesaria. Cuando hay un mandamiento directo, vemos claramente que no tan solo nos dice, digamos como Mateo, ¿verdad? Hagan esto, es decir, lo tienen que hacer, es directo el Señor. No, no es indirecto, es directo el Señor cuando diga, hagan esto en memoria de mí. Y cuando hablamos de un ejemplo, tenemos que ver si en las Escrituras hay un ejemplo donde los primeros cristianos participaron de la Cena del Señor cada año, cada mes, cada 3 meses o cada primer día de la semana. Si hay una inferencia necesaria, es decir, que de acuerdo a las Escrituras llegáramos a inferir o deducir como el eunuco cuando estaba a punto de ser bautizado, no vemos que Felipe le haya hablado del bautismo. Desde Hechos capítulo 8 vemos claramente que Felipe se acercó al carro, le predicó el evangelio de Jesús y dice que mientras iban por el camino vieron cierta agua y entonces el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No se le habló del bautismo, pero porque él quiso ya el bautismo, entonces se infiere que Felipe le habló del bautismo. Entonces el evangelio de Cristo contiene el bautismo bíblico. Entonces nos estamos dando cuenta que es una inferencia necesaria. En cuanto a la Cena del Señor, voy a contestar en esta noche. Hechos 27. Dice en el versículo 6 que ya habían pasado los días de los panes sin levadura. ¿Sí? Y Pablo se tuvo que esperar 7 días. Dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La versión del lenguaje sencillo dice que el día domingo, reunidos los discípulos para tomar de la cena del Señor. El propósito principal de la reunión dominical, hermana, es participar de la cena del Señor. Dice la Escritura, no es tanto para escuchar el mensaje, no es tanto para cantar himnos. Dice el propósito principal, la reunión dominical, reunidos los discípulos para partir el pan, para el partimiento. Es decir, al partimiento del pan se conoce como la cena del Señor. De acuerdo a 1 Corintios 10:16 dice, el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de ¿quién? De Cristo. En Hechos 2:42 dice que perseveraban los primeros cristianos en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces nos damos cuenta que el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Entonces una y otra vez, y cada cuando lo hicieron los primeros cristianos, hay ejemplo bíblico en Hechos 27 de que el primer día de la semana reunidos, ¿por qué se tuvo que esperar Pablo 7 días hasta el día domingo? Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para propósito principal, partir el pan. Entonces, mis hermanos, y vemos los registros históricos que la iglesia primitiva participaba de la cena del Señor cada primer día de la semana, no cada mes, no cada año. Es un mandamiento, es un ejemplo y es una inferencia necesaria. A lo que podemos decir, de acuerdo a lo que hemos mencionado en las Escrituras. No podemos hablar más allá de lo que está escrito. No tenemos ejemplo de que lo hicieron cada año, cada 3 meses o cada 2, pero sí lo tenemos cada primer día de la semana. ¿Y por qué? Porque la iglesia se reunía cada primera semana. Podemos mencionar 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Es decir, cada domingo. Porque la iglesia se reunía cada domingo. ¿Y por qué? Porque en el día domingo Cristo resucitó de los muertos. Bueno, pues ahí está, hermanos. Esperamos que
bueno, pues hayan aclarado sus dudas. Y bueno, también nuestra hermanita dice, bueno, pues hoy nos acompaña alguien llamado Darío Castellón. Henry Darío Castellón es un hermano de Costa Rica. Y bueno, pues le damos la bienvenida a este programa de Quien Lo Dice. Mi hermano, Dios le bendiga hasta Costa Rica. Saludos y bendiciones. Y bueno, pues esperamos que si tiene algún comentario, pues también de la misma manera será bien recibido en este programa. Sí, bueno, pues Dios le bendiga, mi hermano. De verdad es un honor, un privilegio tenerlo con nosotros y le decimos Dios le bendiga ricamente. Gracias de verdad por estar con nosotros desde Costa Rica. Le mandamos un gran abrazo desde aquí México, Distrito Federal, nuestros hermanos que están hoy con nosotros. Bueno, pues sí, saludos y bendiciones. Y también tenemos otro comentario, bueno, no comentario, sino mandan saludos nuestros primos de Monterrey, Isaac, Aarón y pues su esposa que nos están viendo. Dice que todos pues les mandan saludos acá. Bueno, pues les mandamos un verdadero abrazo a nuestros primos Isaac, Aarón, Dios les bendiga ricamente. Esperamos tener contacto con ustedes, de verdad los amamos en el Señor. Creemos con todo nuestro corazón que Dios tiene planes, propósitos para cada uno de nosotros y como decimos, estamos muchas veces en unión en cuanto a pensamientos. Dios quiere, como dice la Escritura allá en el libro de 1 Corintios 1:10 en adelante, que tenemos, por supuesto, por amor del Señor, dice que hablar una misma cosa y pensar una misma cosa. Como dice, tener un mismo sentir. ¿Sí? Entonces, y de verdad los amamos en el Señor. Gracias por estar acompañándonos. Yo sé que ustedes tienen muchos comentarios que quizás pudieran o quisieran hacernos. Y de verdad les agradecemos tanto por la atención y sobre todas las cosas. Si hay algún comentario, alguna pregunta o inclusive, ¿verdad?, algo que ustedes pudieran aportar, por supuesto que nosotros lo recibiremos, lo analizaremos en el amor del Señor. Ahí está, saludos a nuestros primos, en verdad. Dios les bendiga. Que también está mi tío Bernardo y el gordo, ¿cómo era? No. ¿Quién? Israel, ¿no? No, es uno de sus amigos. ¿Arnoldo? No. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahorita que les manden mejor. Ahorita que nos mandes tu nombre, Dios Dios te bendiga ricamente. De verdad queremos que vengan para acá porque sabemos que nos pueden ayudar en cuanto al canto, ¿verdad? Y sería un gran privilegio, un gran honor tenerlos acá con nosotros, ¿verdad? Que nos den lecciones de canto nuestros hermanos allá en Monterrey. Dios les bendiga. Ok, bueno, pues también nos dice nuestra hermana Petra, dice, saludos mis hermanos, ya los extrañábamos, muy importante tema, gracias y Dios les siga bendiciendo. Pues saludos a nuestra hermanita hasta Guadalajara, Jalisco, ¿sí, no? Sí, hasta Guadalajara. Bueno, mi hermana, aprovecho en esta noche, ¿verdad? No sé, quizás nuestra hermana Vicky va a estar allá en Guadalajara dentro de no muchos días, entonces nuestra esposa, y queremos saber si la pudieran orientar al menos porque ella va a Mazamitla, Jalisco, va a estar allá pues arreglando algunos papeles que ella tiene que arreglar y bueno, pues sería de verdad una gran bendición que ustedes la orientaran llegando a Guadalajara para que ella, me parece ser que hay 2 terminales, una de ellas también es la nueva y otra la terminal vieja donde salen, al parecer por lo que he visto en internet, salen los autobuses de Mazamitla o hacia Mazamitla, Jalisco. Le mandamos un gran abrazo. No sabemos el día que ella pudiera estar por allá, pero bueno, les estaremos indicando. También nuestro hermano Robert tiene por allá hermanos dentro de la iglesia y bueno, pues a lo mejor ya sea de una o de otra parte, pues él nos está diciendo también, ¿verdad? Dios les bendiga ricamente. Gracias, mis hermanos. Ok, bueno, pues saludos también hasta Colombia, Antioquía, dice, es un municipio cerca del mar. Mirela Solar dice, bueno, pues Mirelsa Solar, bueno, pues ella nos acompaña el día de hoy, dice, ha visto un par de programas que están muy buenos y pues saludos y bendiciones, dice, los estoy llevando en oración desde gracias. Colombia, pues muchísimas gracias mi hermana, saludos y bendiciones y esperando que estos programas sean de gran bendición en sus vidas. Y bueno, pues les mandamos un gran abrazo y saludo, pero también les comentamos a nuestros hermanos que nos hablaron de Guatemala. Hay una hermana que está por acá desde Guatemala, al parecer está cerca de la Central del Sur. Si alguien, por ejemplo, sabe de ella, es Mayra.
Tenemos por ahí sus nombres, nos vamos a tratar de localizarla en esta semana para que ella necesita hospedaje, quiero decirles a nuestros hermanos, necesita pues alimento de la misma manera. Entonces ella está por acá del rumbo de la central del sur, acá por Tasqueña, por lo que me han indicado varios de nuestros hermanos. Entonces los hermanos me han dicho que si pudiéramos localizar a esta hermana, pues ellos van a aportar para lo que son los alimentos, ropa, hospedaje, lo que ella necesite mientras esté aquí en la Ciudad de México. Ella se quiere congregar, se quiere reunir con la Iglesia del Señor, pero bueno, pues el hermano nos pidió nuestra ayuda, se puso en contacto con nosotros desde Guatemala, y bueno, pues vamos a ver la forma en cómo podemos ayudar a esta hermana que está en estos días por acá, ¿sí? Y pues llévenla en oración. Su nombre es Mayra, no recuerdo bien sus apellidos, pero uno de ellos es Mejía, así que llevémosla en oración y le pidamos al Señor que la podamos localizar, nos podamos poner en contacto con ella, y si Dios nos permite, en esta semana pues le conseguiremos un lugar para que ella pueda estar, y también de la misma manera pudiéramos ver la facilidad de que se le den alimentos y por supuesto ropa, lo que ella necesita. Pues que Dios la bendiga a nuestra hermana, y esperamos que pronto podamos hallarla. Okay, no, bueno, nada más es igual, nuestros primos dicen que un fuerte abrazo para todos y que nos quieren mucho, y pues de la misma manera saben que los queremos mucho, y como decía acá nuestro hermano Abel, pues los esperamos acá, ya saben que acá está su casa, y cuando gusten pues aquí los estaremos esperando. No nos hemos olvidado también del encargo que vamos a tener. Si Dios nos permite, en esta semana tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero primero Dios estaremos llevándoles noticias de los encargos que nos han hecho de aquí para allá, y bueno, pues les vamos a tener al tanto de todo, enviar lo que nos han pedido, y sobre todas las cosas oren por nosotros, por la familia y por todos nuestros hermanos en esta congregación. De la misma manera lo estaremos haciendo por ustedes. Gracias. Bueno, pues ahí están mis hermanos, saludos y bendiciones. Y bueno, pues de la misma manera dice nuestra hermanita de Colombia, dice: ok, hermano, les deseo toda la clase de bendiciones para este año que acaba de empezar. Bueno, pues saludos a nuestra hermana hasta Colombia, Dios le bendiga. Bueno, y ya se puso en contacto nuestra hermana Petra, dice: hermanos, si me llama su esposa, con mucho gusto. Y bueno, pues ya está dando los números, 2 números de celular, números de casa, y con todo cariño la acompaño, dice. Ok, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, mi hermana. Dios le bendiga ricamente. Y bueno, pues estaremos en contacto. Gracias por esos números que nos ha enviado. Bueno, los estaremos copiando y posteriormente le estaremos comentando si ella sale en estos días o no. Y bueno, pues gracias de verdad por el apoyo que pudiera mostrar a nuestra hermana Vicky. Dios le bendiga. O la hospedo si es necesario. Gracias de verdad. Bueno, pues ahí está nuestra hermanita, Dios le bendiga, gran bendición tener hermanos como ellos. Ok, bueno, pues hay una pregunta que la dejé hasta el último, de nuestro hermano Juan Rodríguez III. Dice nuestro hermano Juan Rodríguez acerca de la cena del Señor: ¿cuántas veces la puedo tomar en el día domingo si voy a 2 cultos? Ok, recordemos, muy buena pregunta. Yo creo que estas son las preguntas que también nos hemos hecho algunos de nosotros, ya que la Escritura dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos cultos en la mañana y otro culto en la tarde? ¿Podemos participar de la cena del Señor 2 veces, sí o no? Bueno, pues ahí nosotros tenemos que decir lo que dice primero los Corintios capítulo 10 versículo 16, dice que el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo, y la copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Quiere decir esto, que por ejemplo cada vez que yo participo del pan, por ejemplo yo participé en la mañana del pan, yo ya estoy en comunión ¿con qué? Con el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes no están en comunión con el cuerpo? Los que no han participado del pan, que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo me reúno en la tarde, los hermanos que están en la tarde no han participado del pan, no han participado del fruto de la vid, que es la comunión con la sangre de Cristo.
Entonces, los hermanos de la tarde tienen que participar del pan, tienen que participar del fruto de la vid, porque ellos no están en comunión ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Hasta que ellos participen, van a estar en comunión ¿con quién? Conmigo. Yo ya estoy en comunión con los hermanos que participaron en la mañana, pero ellos en la tarde, hasta no participar del pan, ellos no están en comunión conmigo. Entonces ellos tienen que participar. Yo diría que yo no tengo que participar del pan. Yo no tengo que participar del fruto de la vid en la tarde. Pero ahí se los dejamos a su conciencia, ¿verdad? Si él quiere participar, por ejemplo, en la tarde, él quiere participar de el fruto de la vid, del pan, entonces tiene que participar también de ¿qué? De la ofrenda. Porque es un mandamiento cada primera semana, pero él ya participó en la mañana, entonces no quebranta ningún mandamiento cuando no toma de la cena del Señor con sus hermanos. Porque muchos dicen, pero es que están en comunión con el cuerpo, sí, pero él ya está en comunión con los de la mañana que participaron. Los que no están en comunión son los que no han ¿qué? Participado. Entonces hasta que ellos participen, ellos van a estar en comunión ¿con quién? Conmigo, porque el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y por eso decimos, ¿cuántas veces puedo participar el domingo? Yo le diría una sola, de acuerdo a las Escrituras. Bueno, pues ahí está mi hermano Juan Rodríguez III. Saludos y bueno, pues esperamos que haya más comentarios. Bueno, dice nuestra hermana Alicia Rodríguez, dice, gracias por el tema, fue de mucha edificación, Dios les bendiga, hermanos. Pues ahí están, estos son los comentarios que tenemos en esta noche. De verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es una gran bendición tenerlos a ustedes como hermanos en Cristo, apoyando estos estudios, porque si ustedes no estuvieran ahorita apoyando, compartiendo con otros hermanos, de verdad podríamos decir que entonces estaríamos hablando al aire. Pero gracias a ustedes y gracias a todos los que se han hecho presentes una y otra vez, de una o de otra forma, nos han apoyado viendo los estudios y volviéndolos a ver, o si no lo pueden ver a hoy, lo pueden ver en la repetición del canal en YouTube o en Stream. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Hermano Robert. Despídete, hermano Robert. No, pero... Dios les bendiga y pues igual nos vemos dentro de 8 días recibiendo la palabra para continuar con el estudio. Pues ahí está, pues Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos en verdad a los hermanos de Estados Unidos, de Colombia, que hoy nos acompañaron, de Costa Rica, que nos acompañaron, y bueno, pues los de aquí de México, que siempre nos están acompañando. Gracias a todos, han sido de gran bendición, y bueno, pues en verdad que ustedes nos han mostrado su cariño, estando un poco de su tiempo con nosotros. Dios les bendiga y que pasen una excelente noche. Bueno, pues ya ha llegado el momento de despedirnos y la verdad le agradecemos a nuestro Dios por habernos pues mostrado la palabra de esta manera, y ya que pues cada uno de nosotros aprendemos, y como decía mi hermano, pues nos da mucho gusto que nos estén acompañando cada uno de ustedes, ya igual nuevos hermanos que estamos o que nos están viendo a través de internet, pues les damos igual la bienvenida, y que no sea ni la primera ni la última vez que nos ven, sino pues que recuerden que viernes y sábados estamos a las 8 de la noche, en viernes en Restaurando Juventud y sábados aquí en Quien lo Dice. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos, y pues que tengan una excelente noche. Y recuerden también, nada más, si usted quiere participar a través de Skype, pues nos puede mencionar y nos dice, hermano, pues yo quiero hacer una videollamada, hacer algunos comentarios, tanto de un lugar a otro, y nosotros inmediatamente nos pondríamos en contacto con usted y podríamos hacer esta videollamada para que usted y lo hiciera no tan solo nada más escribiendo, sino que los hermanos lo vieran y vieran su comentario o algunas preguntas o algo que pudiera usted aportar hablando de la Cena del Señor o algunos otros temas los días viernes y los días sábados. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer la última oración. Vamos a dejar a nuestro hermano Robert con la última oración. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra. Sabemos que la suma de tu palabra es la verdad. Y el día de hoy, Señor Padre, y todos los días queremos recordar, Señor Padre, la muerte, Señor Padre, el sacrificio, que no solamente moriste, sino resucitaste, Señor Padre. Y
tener presente en nuestra vida, Señor Padre, que nada somos sin ti, Dios. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que el día de hoy dispusieron su corazón, pusieron atentos su oído, Señor, al recibir tu palabra. Dios, te pedimos que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento de poder digerir esta palabra, Señor Padre, y que sea el rema para nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor Padre, por el hermano Abel, por el hermano Alex, por Johnny, Señor Padre, por sus familias, Señor Padre, que tú seas con nosotros día con día. Y te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos, Señor Padre, que nunca nos dejes, Señor, como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está. Hasta la vista, mis queridos y amados hermanos. Hasta la próxima. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor.